buenos días, amados hermanos. Otra vez es domingo. Estamos acá en la casa del Señor. Por lo menos yo estoy acá en la casa del Señor. La mayoría están allá en sus casas. Pero seguimos juntos y en armonía. Como siempre les decimos, con muchas ganas de vernos, de abrazarnos. Pero tenemos que seguir a la distancia. Pero eso no impide que la palabra de Dios corra y llegue hasta nuestros corazones. Así que ahí donde estás, vamos a estar puestos de pie un momento. No importa que estés en tu casa, y vamos a hacer una oración juntos. Y en alas del Espíritu, únete conmigo a este clamor y a esta oración. Padre amado que estás en los cielos, una vez más venimos ante tu presencia dándote gracias porque tú eres nuestro ayudador. Bendice a nuestra iglesia en este día, Señor. Una vez más, como cada día, clamo, Señor, por cada uno de ellos, para que tú nos estés bendiciendo y guardando, para que tu gracia soberana esté sobre nosotros con poder. Mira en estos momentos, Señor, nuestra ciudad, la ciudad de La Habana, que sigue siendo azotada por este virus, Padre. Pon tu mano de misericordia una vez más, Señor. Estamos en fe clamando, Señor, no solamente por tu pueblo, por tus hijos, sino por cada persona que hay en esta ciudad que necesita, oh Dios mío, sentir que desde lo alto está viniendo, oh Dios mío, respaldo. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada hermano que va a escuchar tu palabra en este día. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento ahí en tu casa y te voy a invitar a que abras junto conmigo la palabra del Señor. Este día me he propuesto, más que predicar, que juntos estudiemos la palabra de Dios. Creo que es necesario que aún en estos tiempos no perdamos el hábito de estudiar la palabra del Señor. Así que este día, más que predicar un mensaje de consuelo, de ánimo, he querido llevarles a un estudio de la palabra del Señor. Y precisamente el tema que he escogido creo que es un tema que necesitamos tener muy latente en nuestras vidas en estos tiempos actuales, y es el tema de la fe. Vamos a hacer un estudio en esta mañana en cuanto a la fe. Así que abra su Biblia ahí, tenga si quiere una libreta para tomar notas o como quiera, pero vamos a estudiar juntos la palabra de Dios y vamos a estar mirando muchos pasajes de la Biblia en este sentido. Le he puesto como título a este estudio de la palabra de Dios del día de hoy: la fe, un estilo de vida. Quiero que este día tú salgas de tu área de confort y te empieces a sentir que necesitas hacer de tu vida una vida de fe. Necesitas que tu estilo de vida sea un estilo de vida de fe. Buscamos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22, un versículo muy conocido en la palabra y que dice así: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Comenzaremos haciéndonos una pregunta lógica: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, si tratamos de responder a esta pregunta, podríamos ir por lo menos a 2 o 3 fuentes diferentes para hallar la respuesta a la interrogante ¿qué es fe? Normalmente siempre que nos hacemos una pregunta de este tipo en cuanto a una palabra, pues lo primero que se nos ocurre es ir a un diccionario. En cualquier diccionario en el mundo secular, cuando usted busca el significado de la palabra fe, lo primero que le va a decir
todo diccionario más o menos es: la fe es una de las 3 virtudes teologales, y fe es creer o tener confianza en algo. Definición tal vez hasta un poquito abstracta, pero para el mundo secular, para cualquier persona que tiene un poquito de conocimiento, tener fe es creer en algo, es confiar en algo. Si usted busca una definición, digamos, más eclesiástica, más teológica de esta palabra, pues usted va a encontrar que una definición más cristiana, digamos, más eclesiástica de la palabra fe es tener una confianza absoluta e inquebrantable en Dios y también en su palabra. Eso, para un cristiano, pues puede definir la palabra fe. Ya cuando estudiamos un poco más a profundidad la palabra fe, pues siempre cualquier maestro de la Biblia que se respete un poquito y que quiera sentirse un poco importante, pues siempre va a ir a los originales hebreo y griego para encontrar una palabrita que impresione, para enseñar qué cosa es fe. Y yo, bueno, pues para no quedarme atrás, pues también me meto un poco en ese mundo y encontré algunas cosas interesantes en el idioma griego y hebreo en cuanto a la palabra fe. Lo más interesante que encontré de todo es que la fe es más una palabra usada en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Te sorprenderás si encuentras que en el Antiguo Testamento apenas se aparece traducida la palabra fe alguna vez. Por allá, por el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, aparece inclusive alguna que otra versión, traduce 2 o 3 veces la palabra fe en el Antiguo Testamento, pero por ejemplo la versión Reina Valera del 60, que es la más usada, pues apenas en el libro de Habacuc aparece la palabra fe. En ese versículo tan conocido: el justo por su fe vivirá. Sin embargo, hay un sinónimo de la palabra fe que aparece en 3 palabras diferentes en el hebreo. La palabra emun en el hebreo, la palabra emunak también en el hebreo y la palabra amas. Esas 3 palabras se pudieran traducir al castellano como fe, pero en el Antiguo Testamento se les traduce siempre como creer. De modo que la palabra creer aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, aparece hasta 30 veces la palabra creer, que también pudiera traducirse y entenderse como fe. Es decir, que la palabra fe es una palabra más usada en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Ahora, ya hemos visto 2 definiciones diferentes de la palabra fe. La definición, pues digamos, más de la calle, más intelectual, más del mundo no cristiano. Y hemos visto también una definición ya más cristiana de la palabra fe. Pero para mí el mejor diccionario que he encontrado, que traduce mejor y que me da más una idea clara de lo que es la palabra fe, es precisamente el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Un versículo bien conocido también, ¿verdad que sí? Que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es un gran capítulo de la Biblia que hace una disertación increíble acerca del tema de la fe, porque primero da esa definición que creo que para mí me queda bien clara, es la que más me llega al alma, al corazón. Esa definición es pues la fe, la certeza y la convicción. Tener fe en el corazón, tener un estilo de vida de fe, es vivir con la certeza de que Dios es real
y puede obrar en cualquier circunstancia. Tener una convicción y una certeza, eso es fe. Me llama la atención que en este pasaje se liga la palabra fe a la creación del universo mismo. Y dice, todo lo creado, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y después, entonces, aunque la palabra fe no aparece, como yo dije, apenas en el Antiguo Testamento, se hace una larga lista de hombres del Antiguo Testamento que son llamados en el Nuevo Testamento los héroes de la fe. Dicen amén. Yo no sé si en Betania en este tiempo vamos a tener una lista de hombres y mujeres que le podamos llamar héroes de la fe. Amén. Te reto en esta mañana a que te anotes a este grupo y digas, yo voy a tener como estilo de vida ser un hombre o una mujer de fe. Y en la lista no bíblica, pero en la lista de los hombres y las mujeres que Dios va a tener presente como que en esta hora fueron hombres y mujeres de fe, ahí yo quiero estar. Ahí yo quiero pertenecer, porque yo quiero que la fe sea mi estilo de vida. Cuando seguimos mirando todo esto, amados hermanos, siempre en la teología, pues hay una controversia. Y muchos se preguntan si la fe es afine o contraria a la razón. Y quiero tocar ese punto brevemente. ¿Será la fe contraria a la razón? Bueno, cualquier tratado de teología que usted lea le va a decir que la fe no es contraria a la razón, pero la fe siempre va a estar más allá de la razón. La fe siempre va a estar por encima de la razón. ¿Y por qué? Bueno, yo quiero darte mi opinión. La fe simplemente acepta cualquier revelación venida de parte de Dios, especialmente reveladas en su palabra, que la mente humana no es capaz de entender por su propia cuenta. Fe es precisamente entender que Dios existe, pero que Dios es una mente superior. Y que nosotros con nuestra mente finita no podemos entender los misterios de Dios. Y ni podemos entender las formas en que Dios hace las cosas, ni su grandeza, ni su soberanía, ni su omnisciencia, ni su omnipresencia. Nuestra mente no es capaz de entenderlo todo. Y lo único que nos queda por hacer, amados hermanos, es decir, Dios sabe más que yo. Dios es superior a mí. Dios sabe. Y aunque yo no sé, lo único que puedo hacer es confiar en Él. Una vez leí una ilustración de un padre que tenía un hijo pequeño y su casa tenía 2 plantas y un día su casa se prendió en llamas y el hijo estaba en la 2ª planta. Y el hijo empezó a gritar y lo único que veía para abajo eran las llamas y el humo que salía de la planta baja. Y empezó a gritarle al padre, me voy a morir, me voy a quemar. Y el padre se paró abajo y le dijo, hijo, tírate. El hijo, aunque confiaba en el padre, dijo, no me puedo tirar, si me tiro me mato. Pero el padre volvió y le repitió, hijo mío, tírate por favor, arrójate por la ventana. Pero el hijo tenía fe en su padre. La lógica le decía, no te tires porque vas a caer donde hay llamas y hay humo. Y ahí vas a morir, y si no, pues te vas a morir, porque vas a caer de un 2º piso y puedes matarte. Pero él confió en la palabra de su padre. Simplemente se arrojó. Lo que él no estaba viendo es que debajo
estaba su padre con los brazos abiertos, esperándole para sostenerle. Eso es fe. No siempre la fe se puede razonar, porque nuestra mente es muy limitada. Ahora, amados hermanos, es distinta la fe que la razón. La fe es creer en la grandeza de Dios y confiar en sus promesas, en su palabra, y decir lo que Dios dice es sí y es amén, simplemente porque Dios lo dice. Lo puedo razonar, va más allá de la razón. Pero hay alguien que lo razonó por mí y que tiene toda la inteligencia del universo, y ese es mi Padre Celestial. Ahora, amados hermanos, ¿qué cosa es la razón? La razón es la facultad humana de recopilar datos, clasificarlos, analizarlos, buscar coincidencias, buscar evidencias y llegar a una conclusión. Pero ¿cuántas veces una persona ha tenido datos, ha tenido ciertas evidencias circunstanciales? Ha parecido que una cosa es algo y ha llegado al razonamiento de que una cosa es eso, y después se ha dado la sorpresa de que esas evidencias eran circunstanciales y que simplemente estaba equivocado. Vi hace poco cierto documental de un abogado que se dedicó a defender casos de personas sentenciadas a muerte, que habían sido sentenciadas injustamente por un falso razonamiento. Y logró sacar muchas personas de la cárcel precisamente porque la razón decía que sí, pero él tuvo la fe de que esas personas eran inocentes. Tened fe en Dios, es el versículo que estamos aprendiendo. Hay un ejemplo que me gustaría mirar en la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos un caso de fe como lo hay, por ejemplo, en el libro del profeta Jonás, se puede razonar que un gran pez se tragó a Jonás y Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. ¿Se puede razonar eso? Alguien que me diga, por favor. No es razón. Pero hay cristianos que quieren hallarles razones a las cosas. Y se cuenta una historieta de un pastor racionalista que estaba tratando de explicarle a un miembro de su congregación ese pasaje bíblico. Y decía, mira, eso en sí no pasó. Lee bien el pasaje para que tú veas que dice que Jonás estaba durmiendo. Jonás se durmió y Jonás soñó que un pez se lo había tragado. Y con ese sueño dormido lo tiraron al mar y la corriente lo arrastró hasta la orilla. Y entonces cuando él se despertó, su último recuerdo era el sueño. Es decir, a Jonás no se lo tragó un pez. A Jonás soñó. Oh, mira qué interesante. Pero el cristiano ese era un cristiano que tenía como estilo de vida la fe. Y dije, bueno, pastor, yo le voy a decir una cosa. Si la Biblia lo que dijera es que Jonás se tragó una ballena, yo lo creía. Simplemente, no porque lo razono, sino porque la Biblia lo dice. Eso es fe como un estilo de vida. Aleluya. Hay otra historia cómica de una anciana que el pastor le estaba explicando que cuando el pueblo de Dios pasó el Mar Rojo, simplemente es que encontraron un lugar bajito donde el agua apenas llegaba a los tobillos y así pudieron pasar. Y aquel cristiano guajiro, bruto, analfabeto, empezó a glorificar el nombre de Dios. ¡Oh, aleluya! ¿Qué pasó? Dice, el milagro es más grande. Los caballos y los carros de Faraón se hundieron en una cuarta tierra. Eso
Eso es fe, amados hermanos. No había agua y se hundieron y se ahogaron. La fe es que si la Biblia dice que cruzaron el Mar Rojo, para mí, lo cruzaron. Dicen amén. ¿Lo puedes razonar? No, está más allá de la razón. Amén. Pero no significa que no pudo ocurrir. Significa que Dios es todopoderoso, que Dios tiene control sobre cosas que nosotros no podemos entender. De modo, amados hermanos, que podemos sacar ya como razonamiento, como idea, que hay distintos tipos de cristianos. Hay cristianos que son hombres y mujeres de fe, y hay cristianos que son racionalistas. Yo quiero preguntar en estas mañanas, ¿cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí en la iglesia Betania? ¿Cuántos que se atreven a creer por encima de toda lógica, contra toda esperanza, contra todo razonamiento? Decir, pero yo me aferro a una fe inquebrantable en las promesas del Señor. Oh, aleluya. Oh, amados hermanos, usted puede tener todos los razonamientos del mundo. Bienvenido sea. Yo me quedo con mi fe. Dicen amén. Agárrate a la fe. Cuando nosotros pensamos en esto, pensamos en cristianos como Tomás, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo Tomás? Si no meto el dedo en la llaga, no creo. ¿Qué le dijo Cristo a Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, porque me vistes, creíste. Un cristiano racionalista, usted lo va a detectar, aunque sea un pentecostal, un bautista, lo que sea. Ese cristiano primero es el ver y después el creer. Un cristiano que tiene como fe su estilo de vida, primero cree y en consecuencia de lo que creyó, entonces va a estar viendo. Pregunto, ¿qué tipo de cristiano estás siendo tú? ¿Racionalista o un hombre que vive por fe? Aleluya. Cuando seguimos pensando en el tema de la fe, nos damos cuenta que en el mundo en que vivimos, yo clasificaría hasta 3 tipos de fe. La primera fe que clasificaría, la tiene cualquiera, es la fe popular. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fe popular? ¿Alguien puede decirme? Cualquier persona que usted se encuentre en la calle tiene fe. Como dice el diccionario, no se sabe ni a qué, a cualquier cosa. Le puede tener fe a un clavo de línea, a una piedra, a un muñeco, a un palo, a un guanito atrás de una puerta. Y usted le pregunta, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. Hay personas que yo le he preguntado si cree en Dios, si tiene fe. Sí, mira, y me han sacado ahí una virgencita de la cartera. Tengo fe. Hay quien tiene fe hasta en otros seres humanos, como que tiene poderes extraordinarios. Eso es fe popular. ¿Cuánta gente tiene una fe popular? Pero me encuentro cristianos que dicen tener fe, pero cuando analizo el estilo de vida que tienen, cuando analizo cómo hablan, cuando analizo cómo piensan, cómo vivo, me doy cuenta que tienen una fe simplemente filosófica o doctrinal. Si usted les pregunta teóricamente, esas personas, en teoría, saben lo que es la fe. Amén. Y usted le pregunta, ¿qué es fe? Fe es la certeza de las cosas que no se ven. Amén. Y le dan una explicación científica y le dicen, el libro tal de fulano de tal habló tal cosa de la fe. Y tienen una filosofía de fe, o tienen una doctrina de fe, pero no tienen una vida de fe. Y lo que hace falta no es una filosofía de fe, lo que hace falta no es una doctrina de fe, lo que hace falta es vivir una vida de fe. Y otra vez te pregunto, ¿estás viviendo una vida de filosofía de fe, de doctrina de fe, o tu estilo de vida es ser un hombre o una mujer de fe? De fe.
La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Tus frutos hablan tan alto que déjame decirte, si eres un hombre de fe, se te nota. Dicen amén. Y si eres un hombre o una mujer que no tiene fe, ¿sabes qué? También se te nota. Amén. Así que cuando ves a algún hermano con fe, dile, hermano, ¿tienes fe? Y se te nota. Amén. O no tienes fe y me doy cuenta. Así que tengamos la fe no como una filosofía, no como una fe popular. Hay gente que no sabe ni en lo que cree, hermanos. Amén. Y están como el borracho en la escalera que decía buen Dios y buen diablo para que los dos me ayuden. Tened fe en Dios. Tienes que saber en quién tienes fe. Tienes que tener fe en la palabra de Dios y hacer de la fe tu estilo de vida. Oh, amados hermanos, cuando venimos al Nuevo Testamento, que decíamos que la fe es un tema más neotestamentario que del Antiguo Testamento, nosotros encontramos a tres grandes exponentes teológicos del tema de la fe en el Nuevo Testamento. Los tres grandes apologistas de la fe del Nuevo Testamento están bien definidos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y yo quiero que miremos la enseñanza de cada uno de estos tres maestros graduados en la mejor universidad que ha habido en el mundo de teología, enseñándonos sus principios y su concepto de la fe. Estos tres grandes maestros de la fe en el Nuevo Testamento, el primero es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que de paso la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos puede haber enseñado en la palabra de Dios? El autor y consumador de la fe. El segundo gran exponente del tema de la fe en el Nuevo Testamento, yo sé que usted también lo sabe, porque todos sabían que Cristo es el número uno. Amén. El segundo es el apóstol Pablo. Basta con que miremos toda la epístola de Romanos y todo lo que él escribe y nos daremos cuenta de que uno de los temas preferidos de Pablo y que trató a profundidad fue el tema de la fe. Y el tercer exponente de la fe en el Nuevo Testamento es el apóstol Santiago. Amén. Cada uno de ellos hace un enfoque y una enseñanza complementaria del tema de la fe. Cristo, cuando enseñó el tema de la fe en su enseñanza del tema de la fe, nos damos cuenta que el mayor énfasis de Jesucristo es la fe como un imperativo en la vida, la fe como un mandamiento, la fe como un decreto, como algo que no es opcional. Y yo quiero decirte en esta mañana, amados hermanos, la fe no es opcional. Dicen amén. Si quiero, tengo fe. Si puedo, tengo fe. Y si no puedo, también. No, amados hermanos, esto es debido a muerte. El cristiano es un hombre, una mujer de fe. Por eso Cristo puso dos imperativos. Y Cristo hizo algo muy interesante. Él puso la fe como un mandamiento, como un imperativo en la vida. El versículo que hemos leído como base de este estudio, pues dice de esta manera: entonces Cristo respondiendo les dijo: tened fe en Dios. Ahí el verbo tener está en imperativo, ¿verdad que sí? Está diciendo que es mandatorio, es obligatorio tener fe en Dios. Hay otro versículo en Juan 14 que Cristo vuelve a poner el imperativo de la fe, pero me llama la atención esto. Como decíamos ahorita que en el Antiguo Testamento apenas se aparece la palabra fe, y lo que aparece es precisamente
la palabra creer, pues Cristo usa este versículo para intercambiar el término fe por el término creer y lo pone también en imperativo. ¿Qué dice Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creéis en Dios, es como dice. Creed también en mí. Es decir, que en el primer versículo le dice, tened fe en Dios. Tienes que tener fe en Dios. Te es imprescindible tener fe en Dios. Y en este otro versículo dice, creed también en mí. Es decir, amados hermanos, que Cristo plantea la fe como un imperativo. Y el tercero, pues como dije, es Santiago, y el aporte de Santiago es interesante porque Santiago nos enseña a manifestar nuestra fe por medio de las obras. Amén. La fe sin obras es muerta. Así que, como les dije, vamos a estar mirando 2 horitas más nada más, y tengan paciencia, la enseñanza de Cristo en cuanto a la fe, la enseñanza de Pablo en cuanto a la fe y la enseñanza que tuvo Santiago de la fe. Creo que todos estamos un poco relacionados ya con esto. Amén. Ahora, amados hermanos, ya vimos, Cristo enseñó la fe como un mandamiento. Ahora, cuando empezamos a mirar toda la teología de Cristo en cuanto a la fe, encontramos algunas cosas muy interesantes. Lo primero es que el primero que dimensionó la fe fue Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? Si tuviereis fe como un grano de mostaza, Mateo 17:20. Lo están buscando ahí en su Biblia, ¿verdad? Amén. Ahí en su casa, no se me entretenga. Búsquelo ahí en la palabra de Dios. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, desarráigate y échate en el mar y te obedecerá. Eso es algo interesante que enseña Cristo en su palabra. Y es que Cristo nos enseña que de alguna manera como que pudiéramos medir, por así decirlo, el tamaño de nuestra fe. Y algunos se han confundido con este versículo y piensan que como Cristo dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, la gente dice, la fe es chiquitica. ¿Será que es así? No, es que algunos, no voy a decir tenemos una fe como un grano de mostaza, pero no es que todos tienen una fe tan pequeñita. Dicen amén. Lo que quiso decir el Señor que con esa poquita fe que tú tienes, Él puede trabajar y hacer cosas grandes. Dicen amén. Y algunos han hecho de todo esto pues hasta un misticismo. Recuerdo que una vez fui a Miami y un pastor de muchas cosas, casi como un fetichismo, me regaló un lapicero que tenía en la punta un grano de mostaza para que usted, hermano, se le active su fe. No, amados hermanos, la fe no es un amuleto para traer arriba. Pero Cristo dimensionó la fe y dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Pero sin embargo, hay otro pasaje bíblico que Cristo nos enseña que hay personas que tienen una fe grande. Dicen amén. ¿Dónde encontramos eso? Si usted va al Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 28, no sé si usted recuerda el pasaje de la mujer cananea, aquella mujer que viene y en el tiempo del ministerio de Cristo, cuando Cristo había sido enviado por primero a las ovejas de la casa de su padre, esta mujer cananea, sirofeniza, viene donde está el Señor y le dice, Señor, sana a mi hijo, por favor, que está gravemente enfermo. ¿Qué le dice Cristo? No he sido enviado sino a la casa de las ovejas de mi padre. Y cuando ella escucha esto, dice, ay Señor, por favor, socórreme. Y el Señor le dice, no es lícito que le dé el pan de los hijos
a los perrillos. ¿Recuerdan el pasaje? Y aunque a nosotros en castellano ese pasaje nos suena un poco ofensivo porque Cristo le estaba diciendo perrillo al hijo de aquella mujer, en realidad para los judíos la palabra perrillo no era tan ofensiva como para un cubano. La palabra perrillo significaba extranjero. Cristo le estaba diciendo: no es justo que yo le dé la comida de los hijos a los extranjeros. Pero aquella mujer, en lo que parecía una negativa, vio una endijita. La fe hace eso, amados hermanos. Donde parece que la puerta está cerrada, ve un vislumbre, ve un pequeño huequito, ve una fisura y por ahí se mete. Y cuando la mujer oyó: yo no puedo porque somos perrillos, ¿qué dijo? Usó una metáfora: pero aún los perrillos comen las sobras debajo de la mesa. Señora, debe haber alguna sobrita ahí, aunque sea para mí. Eso es fe, amados hermanos. Aunque tú veas todas las puertas cerradas, aunque te están diciendo no es lícito, no puedes, no tienes derecho, el que tiene fe no se da por vencido. El que tiene fe no desiste. El que tiene fe dice: aún los perrillos comen debajo de la mesa. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Mujer, grande es tu fe. No dimensionó esa fe como un grano de mostaza, la vio como una mujer grande, una fe grande. Amados hermanos, yo espero que en estos tiempos difíciles nosotros encontremos gente en nuestra iglesia a la que le podamos decir: oh hermano, grande ha sido tu fe en estos tiempos difíciles. Aleluya. Y la respuesta no se hizo esperar. Vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. De modo, amados hermanos, que podemos tener una fe como un grano de mostaza, pero podemos alcanzar una dimensión de fe. Creo que si ejercitamos nuestra fe como si fuera un músculo, hay jóvenes aquí de la iglesia que van al gimnasio, hacen ejercicio y están así. Hazle lo mismo a tu fe. Vamos a hacer un gimnasio aquí para ejercitar la fe, amén. Y yo creo, amados hermanos, que estos tiempos difíciles se han convertido en el gimnasio de la fe para muchos, amén. Y cuando termine este tiempo y le veamos, decir: oye, practicaste la fe duro, te veo con una fe grande, aleluya. Hay otro caso interesante con relación a Cristo y la fe, y es el caso de un hombre que traspasó la barrera de los conceptos religiosos para ser un hombre de fe. Es el caso de un centurión romano que, si usted busca en la Biblia, va a encontrar en Mateo capítulo 8 versículo 10. Ustedes recuerdan el pasaje: ese centurión que se acerca a Cristo y le dice: mi hijo está por morir, por favor, Señor, sánalo. Búscalo ahí en tu Biblia para que lo leas como es. Y Cristo le dice: vamos allá a tu casa. ¿Y qué le dice el hombre? Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero di la palabra y mi mozo sanará. Y le dijo: Señor, yo soy hombre bajo autoridad, y yo le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y si tú das la palabra, mi mozo va a sanar. ¿Qué le dijo el Señor? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Oh, amados hermanos, ¿será que en estos días, cuando el Señor llegue a la casa de alguno de nosotros y diga y platiquemos con el Señor te diga: ni aún en Israel he hallado tanta fe? Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 30, encontramos todo lo contrario. Estaban los discípulos en una barca. ¿Se acuerdan? Mateo 6:30. ¿Qué les reprochó el Señor? Les dijo: hombres de poca fe.
Esos no son de aquí de Betania, ¿verdad que no? Bueno, estaban entre los apóstoles, ¿sabe? Y Cristo les dijo, hombres de poca fe. Y no solamente les dijo hombres de poca fe, sino que hay dos versículos. Uno en Lucas 8:25, lo puedes buscar, y el otro en Marcos 4:40, y no es la orquesta de Juan Luis Guerra. Y en esos dos versículos Cristo les hace un reproche fuerte a los discípulos y les pregunta, ¿dónde está tu fe? Hay cristianos, y les confieso que a veces me dan ganas de preguntarle, ¿dónde está tu fe? Tienes una fe muy bonita teóricamente, pero en la práctica no se te ve, no se te nota. ¿Dónde está tu fe? Oh, amados hermanos, no deje que el Señor tenga que reprocharte y preguntarte en esta mañana, ¿dónde está tu fe? Lo otro que Cristo les dijo en Marcos 4:40 fue, ¿cómo no tenéis fe? Cristo estaba asombrado de que un hijo de Dios no tuviera fe. No es lógico, no es lo normal, amados hermanos, no tener fe. Lo normal es tener fe en Dios. Lo normal para Cristo es creed en Dios, creed también en mí. Así es como Cristo veía la fe. Amados hermanos, pero hay algo interesante, y es que los hijos de Dios, el Señor nos deja la enseñanza que le podemos pedir al Señor que nos aumente la fe. Así que si alguno está sintiendo en esta mañana que el Señor le está preguntando ¿dónde está tu fe?, tú puedes hacer como hicieron los discípulos ese día que llegaron al Señor. Le dijeron, Señor, aumentanos la fe, aleluya. Yo en estos días algunas veces he tenido que decirle, Señor, aumenta mi fe, aleluya. Aquel hombre que llegó a donde estaba el Señor y el Señor le habló de la sanidad, le dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Si estás flaqueando en tu fe en esta mañana, yo quiero decirte que ahí está el Señor para aumentar tu fe, amén, y ayudarte en cualquier sombra de incredulidad que tengas en tu mente. Amados hermanos, Cristo nos enseña estas cosas. Hay algo más interesante aún. En una ocasión Cristo vio en el Espíritu que Pedro iba a flaquear en su fe. Y sabemos que sí flaqueó. Y sabemos que sí negó al Señor. Pero aún cuando todo eso estaba pasando, antes de que pasara, Cristo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 32, puedes encontrar el pasaje. Le dijo, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero, dice amén, pero he rogado por ti que tu fe no falte, aleluya. Y todos dirían, pero Pedro falló. Sí, falló, pero no le faltó la fe porque Cristo estaba intercediendo por él. Y Pedro no se perdió, y Pedro rectificó su error y vino y se arrepintió y lloró delante del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque como seres humanos podemos fallar, podemos flaquear, podemos caer, podemos hasta negar al Señor, pero el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí en esta hora para que tu fe y la mía no falten. Y quiero decirte algo más, como siervo del Señor en esta iglesia, estoy cada día rogándole al Señor que la fe de este pueblo, de esta iglesia, no falte. Y si en esta hora el diablo te está tambaleando, quiero decirte que no estás solo.
Cristo está a la diestra del Padre intercediendo para que tu fe no falte. Yo como siervo de Dios estoy clamando a Dios para que tu fe no falte. Pero hay una iglesia que está orando por ti. Aleluya. Si te viene a la mente en este momento un hermano que está flaqueando en su fe, no chismes de él, no lo critiques, no lo maltrates, no lo menosprecies, simplemente ponte a orar para que su fe no falte. Aleluya. Porque eso fue lo que hizo Cristo cuando vio que Pedro le iba a negar. Qué ejemplo lindo. Oh, amados hermanos, me preocupa una última cosa que fue enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y es que sí creo que estamos muy cerca de estar viviendo los últimos tiempos. Y una de las señales que Cristo enseñó que sería característica de estos últimos tiempos es la falta de fe. Cuando vamos a la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8, Cristo hace una pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Mucha gente puede estar perdiendo la fe, pero yo sé que el Señor va a encontrar aquí en Betania un remanente que no hemos perdido la fe. Dicen amén. No pierdas la fe, mis amados hermanos. Mantente firme en tu fe en estos tiempos. Dios mío, cómo se ha ido el tiempo. Ahora, les dije que hay toda una teología de Pablo en cuanto a la fe. Me llama la atención que toda la teología de Pablo en cuanto a la fe se basa precisamente en ese versículo del Antiguo Testamento que menciona la palabra fe en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y Pablo usa por lo menos en 2-3 veces diferentes, digo 2-3 porque una aparece en hebreo y aunque yo creo que fue Pablo, otros no, pues 3 veces aparece en el Nuevo Testamento esta frase: mas el justo por su fe vivirá. Por eso es que digo que Pablo nos enseñó la fe como un estilo de vida, porque Pablo era un hombre que vivía por fe. Dicen amén. Ese hombre impresiona por haber sido un hombre de fe. Y él enseñó una y otra vez que la fe es lo más importante en la vida del cristiano. El justo por su fe vivirá. Él comienza la epístola de Romanos capítulo 1 versículo 17 enseñando: más el justo por la fe vivirá. Amén. Ahora, amados hermanos, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Gálatas capítulo 3, versículo 11, combatiendo todas aquellas ideas del legalismo y de volver a las obras muertas de la ley, él dice: por la ley nadie se salva, porque está escrito. El estilo de vida del cristiano no es la ley, es la gracia. El justo por su fe vivirá. Amén. Cuando nosotros empezamos a mirar toda la teología de Pablo acerca de la fe, por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 5 de Romanos, el versículo 1, dice algo bien interesante. Un versículo que conocemos bastante bien, ¿verdad? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe está relacionada estrechamente con nuestra salvación y nuestra justificación. Y él hace también una unión entre el tema teológico de la fe y el tema de la gracia, porque él enseña en Romanos capítulo 5,
versículo 2, por quien tenemos también entrada por fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando entendemos esto nos damos cuenta que todo el tema que tiene que ver con la gracia de Dios en el Nuevo Testamento está ligado a la fe. Amén. Ahora, si seguimos mirando la teología de Pablo, y quiero correr lo más posible, amén, pues nos encontramos también que Pablo en el capítulo 10 de Romanos, versículo 17, hace otro aporte interesante a la fe. Y nos dice que la fe entra, ¿por dónde? Por el oír, aleluya. De modo que sabe lo que usted está recibiendo en esta mañana. Fe, aleluya. Usted está comiendo fe, usted está recibiendo fe, usted está oyendo la palabra y esa palabra se convierte, se traduce en fe en tu vida. La fe viene por el oír, aleluya. Pero hay algo más, amén. Pablo nos enseña algo interesante en el capítulo 12 de Romanos. Y es que Pablo enseña en este versículo que cada persona tiene una medida de fe que él no la ha adquirido por sí mismo, que es como los dones o los ministerios que Dios se la reparte, se la da a cada quien como Él quiere. Y es algo interesante para ser pensado en cuanto a la teología de la fe, porque Pablo dice, digo pues, y usted tiene su pasaje ahí, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Es decir, que hay gente que, como decimos los cubanos, se cree cosa. Se cree, hay cristianos que se creen que tienen más fe que otros porque alardean más que otros, o porque tienen mejor posición en la iglesia, o porque tienen mejor cargo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura de acuerdo a la medida de fe que él adquirió, la medida de fe que él compró, la medida de fe que le dio estar 40 años en la iglesia, la medida de fe que le ha sido dada. Y si te ha sido dada, ¿cuál es el mérito tuyo? Humildemente decirle gracias, Señor, por el poquito de fe como un grano de mostaza que pusiste en mi corazón. Aleluya. Amados hermanos, hay algo más, y con esto termino la teología de Pablo, que es mucho más amplia, y por favor analícela. Amén. Y es que Pablo hace una unión imprescindible entre la fe y el amor. Capítulo 13 de Primera de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si tuviese toda la fe, si yo fuera esa mujer canaria que me dijera, grande es tu fe. Si yo fuera esos 4 locos que bajaron al hombre por el hueco del techo, que se le dijeron, tienes una fe que se te nota. Si hago todo eso y no tengo amor, de nada me sirve. Fe y amor, según la teología de Pablo, han de andar juntas. Y por último, Santiago, y lo voy a dar así bien breve. Santiago nos enseñó en la epístola a Santiago, capítulo 1, versículo 3, que la fe produce paciencia primero. Dice el amén. Produce paciencia. Es decir, que la fe tiene sus frutos. La fe produce algo en nosotros
Gracias a Dios en estos tiempos que hace falta tanta paciencia, que si tienes fe, vas a tener paciencia. Y cuando veas a un cristiano impacientado, no le digas, te hace falta paciencia, dile, te hace falta comer un poquito más de fe. Te hace falta escuchar un poco más de la palabra de Dios para que la fe te entre por el oír, porque cuando tengas fe, la fe va a producir paciencia. Aleluya. También Santiago nos enseñó que el que pide debe pedirle al Señor con fe, no dudando. Es decir, que la fe no puede ir acompañada de ninguna sombra de duda. Y por último, en el capítulo 2, versículos 14, 17 al 20, por ahí usted puede leer, por favor, léalo después con calma. Usted se va a dar cuenta que Santiago hace toda una apología acerca de la fe y las obras. La verdadera fe produce obras. No es que las obras se van a premiar dándonos fe, es que el que tiene fe va a mostrarla en obras. Amén. Tú dices que tienes fe, dice Santiago, yo digo que tengo obras, muéstrame tu fe por las obras, porque la fe sin obras es muerta. Ahora, amados hermanos, para concluir, nos damos cuenta que en los tiempos del Nuevo Testamento, momentos difíciles de la iglesia primitiva, cuando la persecución vino y cuando habían conflictos internos en la iglesia y se necesitó buscar hombres que fueran fieles. Los tiempos difíciles de la iglesia primitiva produjeron hombres de fe. Baste que miremos el caso de un hombre llamado Esteban. Amén. Cuando leemos en el capítulo 6 de los Hechos, versículo 5, que se estaban buscando a unos diáconos, la palabra de Dios dice que Esteban era un hombre lleno de fe. Después también de Bernabé se dice la misma palabra y se dice que era un hombre lleno de fe. ¿Dónde están los Bernabé? ¿Dónde están los Esteban de la iglesia Betania? Que cuando alguien hable de ellos diga, este hombre, esta mujer, es un hombre, una mujer que está lleno de fe. Yo creo, amados hermanos, que estos tiempos han de producir en nosotros hombres y mujeres que estén llenos de fe. Hace falta en estos tiempos, más que otra cosa, que seamos una congregación que se caracterice por tener fe. Que seamos hombres y mujeres llenos de fe. Te voy a decir algo. Estaba analizando hace creo que ya casi 90 días que se descubrió en Cuba los 3 primeros casos de la pandemia, ¿lo recuerdan? Desde ese entonces, aquí en nuestra iglesia, clamamos al Señor con fe. ¿Cuántos lo hicieron con fe? ¿Cuántos pusieron su fe inquebrantable en el Señor sin lugar a dudas? En ese momento y desde ese momento hasta el día de hoy, yo sé que usted junto a mí hemos estado clamando al Señor y hemos tenido una oración en mente y en nuestros corazones y le hemos dicho al Señor, Señor, que a mi casa no entre esta enfermedad. Que a los míos, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, Señor, no les toque. Aleluya. Hemos dicho, Señor, que ni uno solo de los miembros de esta congregación sea afectado y tocado. Han pasado 90 días hasta hoy. El Señor ha premiado nuestra fe. Y no estoy diciendo que otros hermanos es que le flaqueó la fe.
Pero nosotros hemos creído al Señor. Y hasta hoy estamos caminando en esa fe. Te pido que no flaquees en tu fe. Aleluya. Que sigamos adelante en fe. Y te quiero decir algo, a los hombres y mujeres de fe, no siempre la gente los comprende. Tal vez te van a criticar por tu fe. Tal vez te van a menospreciar por tu fe. Nadie te va a dar un diploma por tener fe. No te van a aplaudir desde un balcón. Pero el justo por su fe vivirá. Y ese estilo de vida nos va a salvar. Aleluya. Termino este mensaje, este estudio, con un recuerdo que tengo de mi infancia cuando yo era un adolescente de 14 o 15 años. Mis padres eran pastores en un pueblito llamado Minas, por allá por Camagüey, cerca de Nuevitas. Y había ido un predicador a nuestra iglesia a compartir la palabra, muy amigo de mi papá. Su nombre es Martín Oliva, ya está en la presencia del Señor. Era un mulato muy alto, una gente muy dinámica, muy cómica. Y Martín salió con nosotros a un campo misionero, un lugar que se llama La Bermeja, y iba a predicar la palabra. Y ahí pasaba una sola guaguita, un solo transporte al día, y si no lo agarrabas tenías que caminar 5 kilómetros a pie para llevar al culto. Nosotros salimos para allá, mi papá, hermanos míos, mis hermanas, yo. Y cuando llegamos a la parada donde teníamos que tomar el transporte, llegaron otras personas, nos atrasamos y la noticia fue: ya el transporte pasó, hay que irse a pie. Llevamos acordeones, guitarras, no sé cuántas cosas, Dios mío, 5 kilómetros a pie. Estábamos allí. Había más de 10 o 15 personas arriba, caballeros, ni perdamos más tiempo, que después sube más el sol, a caminar 5 kilómetros. Y el loco de Martín Oliva dijo: un momento, en una parada de guagua llena de inconversos, vamos a hacer una oración y vamos a clamar a Dios por un transporte. Imagínense, años 70 en Cuba, el ambiente que había, un pastor loco atreverse a decir en público: vamos a hacer una oración por un transporte. Pero Martín era así. Yo, como adolescente y penoso que no daba más, me esgurrullé en el banco y me bajé la cabeza: ¿y por qué este loco me hace pasar esta pena ahora y hace esto? Los inconversos que estaban allí empezaron a criticarlo, a burlarse, a hacer todo lo que podían contra él. Y él se paró y hizo una oración de esa bien pentecostal. Cuando terminó de orar y decir amén, se escuchó un ruido de un carro que venía, un camión con una caseta y unas barandas. Y ahí salió Martín con una autoridad increíble, y el camión le frenó ahí. Se paró en la baranda: Víctor, Moisés, Betty, Rebeca, nos montó a todos y miró a toda aquella tonga de inconversos que se habían burlado. Ustedes se burlaron y no creyeron. Pero ahora, y todo el mundo nos dejaron botados, porque todo el mundo corrió para el camión. Ahora todos ustedes se van a montar en mi fe. Arriba, y los iba montando. Vamos, móntate en mi fe. Iba todo el mundo así, gurruñadito. Hasta yo iba pensando, me monté en la fe de Martín Oliva, porque yo no tenía fe. Y yo, aunque lo seguía en la oración, yo estaba molesto. Si tu estilo de vida es ser un hombre, una mujer de fe, te va a pasar como a Martín Oliva. Se van a burlar de ti, te van a criticar, te van a decir cosas, pero al final del día, cuando la guagua de tu fe pare, todos los que te maltrataron, todos los que se rieron, todos los que se burlaron, se van a montar en tu fe. Por eso mi estilo de vida va a seguir siendo ser un hombre, una mujer de fe. Porque aquellos que no tienen fe, aún aquellos, cuando tu fe empiece a funcionar,
van a poder ser beneficiados por un hombre, una mujer o una iglesia que tiene fe. La iglesia de Cuba muchas veces ha sido mal interpretada por su fe. Pero cuando la fe de la iglesia de Cuba ha funcionado, todos los que han estado en la parada se han montado en la guagua de la fe y se han beneficiado. Mucha gente no puede entender en el día de hoy la importancia que tiene que un grupo de cristianos esté de rodillas en una iglesia clamándole a Dios. Y te podrán criticar todo lo que quieran, o te lo podrán tratar de impedir, pero cuando esa fe funcione, te vas a montar en la guagua y vas a recibir salvación a través de los fieles que son justos, porque el justo por su fe vivirá. Vamos a hacer una oración final. Padre de la gloria, te doy gracias por este día. Clamo una vez más en fe por mi familia, por mis hijos, por mis hermanos aquí en el país que estén, por los miembros de esta congregación. Síguelos guardando una vez más como hasta hoy lo has hecho, Señor. Yo sigo aferrado a esa fe sabiendo que tú no nos vas a defraudar. Pero te quiero pedir también, Señor, en este día, una vez más, ten misericordia de nuestro país, Señor. Pon tu mano sanadora, sana nuestra tierra, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Un abrazo a la distancia. Que Dios me los bendiga.